En esa sección vamos a ver cómo podemos hacer una redistribución de rutas internas de BGP en un protocolo de enrutamiento, ya sea OCPF, IGRP, etc. Si bien es cierto, BGP es un protocolo de aplicación y protocolo de Internet que no necesariamente nos van a dar ese ruteo localmente para poder alcanzar un prefijo dentro de un mismo dominio. Sin embargo, sí es un protocolo que nos ayuda a poder alcanzar prefijos a través de diferentes sistemas autónomos. Los protocolos de enrutamiento como OCPF, ISIS, IGRP, etcétera, nos van a ayudar a hacer ese enrutamiento local y poder hacer que BGP pueda funcionar como protocolo de aplicación. ¿Qué tenemos en este diagrama? Tenemos Internet, en este caso, que nos va a propagar una ruta por defecto para alcanzar un prefijo específico dentro de Internet a través de BGP externo. El border router o el router de frontera va a propagar ese prefijo a través de sesiones IBGP. Pero también tenemos OSPF entre estos cuatro routers. ¿Por qué? Bueno, al final el router de core no maneja BGP, por lo tanto necesita alcanzar Internet. Y OSPF, ¿por qué lo estamos ocupando dentro de estos routers si ya ocupamos BGP? Sabemos que las sesiones internas de BGP normalmente se construyen a través de interfaces de transporte, en este caso diagonales 32, que son las loopbacks. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si este enlace se me cae, yo necesito que BGP no se caiga. Y en este caso OCPF nos va a ayudar, o algo de otro protocolo de enrutamiento, para poder alcanzar el vecino. ¿Ok? En este caso en particular ya tenemos la configuración hecha. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver cómo podemos alcanzar desde el core, en este caso, un prefijo X que viene de Internet a través de la ruta por defecto que recibimos del provider, del proveedor de servicios, en este caso el service provider. ¿Ok? Ya tenemos la configuración hecha. En este caso, en los routers tenemos lo que es el provider de salida, tenemos el border router, tenemos el router de distribución, los dos routers de distribución, y tenemos finalmente el router de core. En este caso, el router de core únicamente tiene lo que es OSPF corriendo, no tiene BGP. Nada más OCPF necesita para poder alcanzar Internet a través del router de frontera. En el caso de los routers de distribución, en este caso estos amigos tienen dos protocolos, tiene OSPF y tienen BGP. Ok, este es BGP interno. De igual forma, si yo reviso del lado de los otros routers, en este caso distribución 2, tenemos también OCPF, BGP, y del lado del router de frontera, OCPF y BGP. Porque OCPF, ya lo había comentado, para poder alcanzar las direcciones de loopback, para poder levantar las sesiones de BGP. Ahora, desde el lado del router de frontera, tenemos la siguiente configuración de BGP. Y vamos a ver la sesión externa, en este caso sistema autónomo 100 contra el proveedor de servicio, una línea nada más. Y tenemos, usando peer groups, para simplificar de alguna manera la configuración, digo, al final nada más son dos vecinos, pero bueno, usamos en este caso peer groups, o un peer group más bien para las sesiones internas de BGP hacia las loopbacks de distribución 1 y 2. Este prefijo 25, 25, 25, 25 viene del core para poder simular una LAN, ¿ok? En este caso una loopback, sencillamente, para poder alcanzar Internet, ¿ok? Ahora, ya tenemos todo esto. ¿Cómo podemos hacerle para que a nivel de OSPF podamos tener este prefijo por defecto y poderlo propagar hacia el router de core? Ya sea que distribuyamos en los dos routers lo que viene de BGP, que es la ruta 0, en OSPF para que el core 1 reciba la ruta 0 y de igual forma de este lado. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Dentro del router distribución 1, por ejemplo, ¿qué configuración tenemos dentro de OCPF? Tenemos simplemente el Default Information Originate. Con esto debería de ser suficiente. Show IP BGP, Show IP Route. Porque tenemos ya la ruta instalada en la tabla de enrutamiento, la 00. La tenemos a través de BGP, lo cual es correcto, a través del router de frontera, que es la 11.11.11.11, y con esto ya es suficiente, con este comando de Default Information Originate, para poderlo meter dentro del dominio de OCPF.
Y por ende, el Core 1 lo pueda ver en la tabla de enrutamiento a través de OCPF. Si se dan cuenta, no tenemos ninguna ruta por defecto, que es la que nosotros recibimos a través de BGP. Y con este comando debería ser suficiente para poderla inyectar en el dominio OCPF. Sin embargo, a nivel de core, show IP route, nosotros no la tenemos. Show IP, OCPF, database. Y no tenemos en la base de datos y por ende no la tenemos dentro de la tabla de enrutamiento, a pesar de tener este comando de Default Information Originate en uno de los routers de distribución. ¿Cuál sería la razón del por qué no tenerla? Ahora, si yo hago lo siguiente, dentro de OCPF voy a dar un redistribute BGP 64512 subnets. Estaría yo redistribuyendo todo lo que yo reciba de BGP, ¿correcto? A través de la sesión que tengo contra el router de frontera. Pero ¿qué está pasando? Yo sigo sin recibir la ruta por defecto. Incluso no recibo nada que venga de mi router o que venga del dominio de BGP. Estas IPs que vemos aquí son IPs de las loopbacks y segmentos de interconexión, pero realmente no estoy recibiendo la ruta por defecto. ¿Por qué? Por defecto, las rutas internas de BGP o que se reciben a través de una sesión de interna BGP no pueden ser redistribuidas dentro de un protocolo de enrutamiento de tipo IGP, OSPF, ISIS, IGRP, etc. ¿Cuál es el comando que nos va a ayudar a lograr esta redistribución a través de un prefijo de tipo o que se recibe a través de una sesión interna de BGP? El comando es BGP Redistribute Internal. Con este comando de BGP Redistribute Internal yo voy a lograr redistribuir las rutas que vienen desde una sesión IBGP hacia un protocolo de tipo interior, en este caso CPF. Pero ¿qué pasa? Este comando es peligroso. Porque es peligroso, podemos generar un loop de capa 3. Ahora, un buen diseño, una buena práctica de BGP es que realmente todo lo que tú requieras alcanzar internamente en un mismo dominio sea a través de un protocolo de enrutamiento y no a través de BGP. Sabemos que BGP es un protocolo de aplicación y no puede hacer ruteo por sí mismo. Necesita un transporte, un protocolo de enrutamiento para poder llevar a cabo el transporte de los prefijos a través de sistemas autónomos. Ahora vamos a ver el ejemplo y vamos a llevar a cabo ese comando. Ok, vamos a meter, voy a quitar la redistribución. Realmente no la creo necesaria, únicamente con lo que les comento del Default Information Originate. Voy a quitar la redistribución que tenemos aquí de BGP. Y voy a meter el comando dentro de el proceso de BGP. 64512 BGP Redistribute Internal. Vamos a ver qué significa o qué manda el comando. Aquí te dice Redistribute Internal, te dice Allow Redistribution of iBGP into IGP, pero es peligroso. O sea, aquí sí te dice que efectivamente es peligroso, pero bueno, vamos a hacerlo. Es un laboratorio, no pasa nada. Y en ese momento el core ya debería de ser capaz de recibir la ruta por defecto. Y aquí está. Externa tipo 2 porque viene del dominio de BGP y viene a través de la distribución 1. ¿Ok? Entonces en ese momento yo ya estoy recibiendo la ruta por defecto que viene del router de frontera, o más bien de internet, router de frontera, distribución, y ya la estamos bajando al core. En este caso ya el core número 1 ya debe de ser capaz de alcanzar un prefijo a través de internet. Estamos simulando a través del proveedor de servicios, por ejemplo la 8888. Dentro del core, si yo le doy un 3, yo ya tengo que ser capaz de alcanzar la 8888, que nuestro router final sería este. En este caso el provider Edge. ¿Y a través de dónde? Distribución 1, router de borde 1 y finalmente el router de frontera del proveedor de servicios. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a borrar aquí la línea rápidamente.
Pero ¿qué pasa cuando tenemos alguna falla en algún enlace? ¿Qué significa? Que si yo tengo una falla en este enlace, ¿qué va a pasar? ¿BGP se va a caer? Claro que no. ¿Por qué? Porque la loopback del router de frontera la voy a alcanzar a través de la distribución 2. Entonces BGP va a seguir arriba. Y por ende yo voy a seguir recibiendo esa ruta por defecto a través del router de frontera, a través de BGP hacia la distribución, y este amigo lo que va a hacer es va a seguir haciendo lo mismo. Va a mandar la ruta por defecto hacia el core 1 y demás dominio de OCPF. Pero ¿qué pasa cuando el paquete fluye de esta forma? Viene del core 1, la distribución 1 recibe el paquete que va destinado hacia internet y va a decir, perfecto, a través de donde alcanzo la ruta por defecto a través de BGP interno, que es el router de frontera. Pero ¿cuál es mi siguiente salto? O más bien mi interfase para alcanzar la loopback del router de frontera. Pues en este caso, como este enlace está caído, el siguiente salto es la distribución 2. ¿Y la distribución 2 qué va a pasar? Va a decir, perfecto, estás buscando internet y yo veo en mi tabla de enrutamiento y resulta que yo tengo dos entradas para esa ruta por defecto, que es a través de UCPF y a través de internal BGP. Pero ¿qué pasa aquí? Si sabemos, ¿no? Distancias administrativas. ¿Qué va a pasar? OSPF va a ganar. ¿Y qué va a pasar? Que distribución 2, en lugar de sacarlo a través de BGP interno, lo va a sacar a través de UCPF y va a regresar el paquete y se va a generar ese loop. Vamos a hacerlo. Vamos a tirar. Vamos a ver si la teoría que estamos plasmando en la topología es real. Vamos a tirar el enlace que tenemos contra el router que tenemos de frontera, que es esta, la giga 01111. Vamos a tirar momentáneamente esta interfase. Vamos a ver que show IP BGP. Esta no cambió, obviamente es la loopback del router de frontera, pero a través de donde alcanzo el router de frontera, me dice que a través de esta interfase. ¿Y esta interfase quién es? Es a través de la distribución 2. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que nos estamos yendo. El core se está yendo hacia la distribución 1. La distribución 1 se va a través de la sesión de BGP a la distribución 2. Vamos a ver a la distribución 2. Show IP route. Y aquí me dice que en lugar de alcanzarlo por BGP interno, lo alcanzo por UCPF. ¿Por qué? Por la distancia administrativa. ¿Y dónde va? Va de regreso a la distribución 1. ¿Lo ven? Entonces, en este momento, si yo desde el core 1 hago un traceroute, generamos un loop. ¿Qué significa? Que el paquete va a estar entre la distribución 1 y la distribución 2 de manera infinita. Por eso es peligroso hacer ese tipo de redistribución, en este caso, de una sesión interna de BGP hacia un protocolo de tipo interior. Ahora, ¿qué pasa si yo esa redistribución la hago en el router de frontera y no en las distribuciones? Directamente lo que yo reciba de external BGP lo bajo a OSPF y en ese momento yo me evito el redistribuir sesiones o más bien prefijos de sesiones internas de BGP hacia OSPF de igual forma. Vamos a hacerlo. Voy a recuperar el enlace que bajé de distribución 1. No shoot. En ese momento yo debo de recuperar. Vamos a ver ahorita que levante. De hecho ahí si se dan cuenta en el último salto lo logramos hacer. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar show run. Aquí ya no voy a necesitar obviamente ni la redistribución interna dentro del proceso de BGP, pero tampoco voy a necesitar el default information originate necesariamente en la distribución 1 dentro de OSPF. ¿Por qué? Porque el punto de salida va a ser el router de frontera. Yo ya no necesito este comando tampoco. Si se dan cuenta va de la mano. Y esto es un buen diseño. O sea, cuando ya empiezas a
a ver cómo funciona tu red, cuando ya empiezas a plasmar comandos, empiezas a diseñar, aquí es donde te das cuenta que realmente, aunque haya comandos disponibles, no son los mejores o los adecuados. Vamos a hacerlo dentro del router de frontera. Si yo aquí, si bien es cierto, yo ya tengo aquí la ruta por defecto a través de external BGP, ok, show IP BGP, la 0000, external BGP, lo que voy a hacer básicamente es que la voy a redistribuir en OSPF, sencillamente como eso, y por defecto lo voy a poder hacer. De hecho, incluso el mismo comando, default information, ahora vamos a ver, ok, todavía no entro CPF, es default information originate. En ese momento yo ya voy a poder ser capaz de mandarlo al dominio de OSPF. Vamos a ver la distribución, efectivamente, show IP route OSPF, y aquí tengo la ruta por defecto que me está anunciando en mi router de frontera, y de igual forma el core debe tenerla. Vamos a ver, ya la tenemos ahí. Vamos a hacer un traceroute. Ahí obviamente hay una situación aquí en este caso, digamos, de balanceo de cargas en enlaces, porque al final valen lo mismo, pero no hay un tipo de loop. Incluso si yo tomo una interfase, que fue lo que hicimos, vamos a tomar la interfase que tenemos entre la distribución 1 y el router de frontera, vamos a hacer lo siguiente, y no debería de haber ningún problema con esa parte. Ok, vamos a entrar a la interfase, tomamos la interfase contra el router de frontera, y nosotros seguimos. De hecho, incluso si yo reviso la tabla de ruteo aquí desde el core, OSPF me dice que la alcanzo ahora por la distribución número 2, lo cual antes, bueno, en este caso siempre la alcancé por la distribución 2, pero no importa, al final yo no debo de generar ningún tipo de loop. Incluso si yo regreso el enlace, en este caso regreso este enlace y vuelvo y tumbo el enlace de la distribución 2, que sería el que va al router de frontera, vamos a tumbar este enlace, y en este caso va a ser lo mismo, no vamos a tener ningún problema como lo que tuvimos hace rato. Show IP route, vamos a revisar en el core, ahora lo alcanzo por la distribución 1, la externa de OSPF, en este caso la tabla de la ruta por defecto, y alcanzamos el destino sin tener ningún problema por enlaces que se caen